Vengan a comer. Vamos a empezar la clase. De verdad, ya si ustedes están ahí, están tarde. Pónganse por allá. Ustedes no entienden cuando se les dice, por favor, pasen. Quieren que se les ponga una condición. No debemos ser así. Pónganse por acá, vamos a... ¿Y por qué lo hago? Porque para los que llegan tarde, sí tenemos ese espacio. Entonces, ¿qué hicimos la clase anterior? Nada. Prevención. Perfecto. ¿En qué contexto hablamos de la prevención? ¿De qué hablamos la semana pasada? De los niveles de prevención. También hablamos sobre la parte de epidemiología, es un repaso temporal. Y bueno, lo que se hace en cada uno de esos niveles. Los enfoques hablamos, ¿no? Sí. ¿Recuerdan los enfoques? Y después hablamos historia natural de la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué recordamos eso? Porque hemos revisado historia natural, hemos revisado los enfoques, hemos revisado historia natural, y en el contexto de la historia natural hablamos de algunos indicadores epidemiológicos, ¿no? Que ahora los vamos a revisar y van a darse cuenta ustedes por qué decíamos que cuando hacemos un tipo de intervención se ve involucrado un tipo de indicador, y cuando hacemos otro tipo de intervención se ve involucrado otro tipo de indicador. Ahora vamos a tener la respuesta a ello. Vamos a empezar haciendo un recuerdo de lo que ya ustedes saben y ya han revisado. Pero es importante de que... Corrección, lo intenté. De que reflexionemos sobre esto para que luego entremos a hablar. Ay, ¿dónde está el cuaderno? Entonces vamos a hablar de lo que son mediciones, ¿no? Las mediciones, que es una medición, cuáles son el proceso que se sigue en la medición, las variables que también ya han revisado, clasificación, características de las mediciones, la validez, el error y el sesgo, y las definiciones operacionales de las variables, para finalmente terminar con indicadores epidemiológicos, razones, proporciones. Entonces recordar que la medición es un proceso inherente y consustancial a la investigación. O sea, cuando ustedes hacen investigación tienen que medir. Si no medimos, un poco difícil llegar a comprobar las hipótesis, ¿no? Y es lo que hizo John Snow, por ejemplo, es lo que hizo Goldberger, es lo que hizo Lin. ¿Midió? ¿Van a entrar o no van a entrar? ¿Van a pasar o no? Pasan o se quedan, pues ya, no hay problema. Y la medición y la asignación de números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. Y como dice acá, la observación es la base de la medición. Consecuentemente de la metodología científica y por lo tanto de la epidemiología. Entonces, ya eso lo hemos demostrado. La lectura que hicieron sobre el Lin y el escorbuto, no simplemente con el proceso de observar los eventos que ocurrían, pudo desentrañar este tema de que el escorbuto era producto de deficiencia de cítricos, ¿no? De vitamina C, finalmente, sabemos ahora. Pues él decía, no, eran los cítricos. Ahora sabemos que es deficiencia de la vitamina C. Recordar también que la observación tiene una serie de etapas, y la primera etapa está referida a clasificar los objetos. ¿Según qué? Según si tiene o no tiene el atributo. O sea, es hombre o es mujer. ¿Tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad? ¿No? Eso es lo primero que hacemos. Luego cuantificamos cuántos enfermos hay y cuántos no enfermos hay. O cuántos son hombres o cuántas son mujeres. Y luego de que hemos cuantificado, llegamos a medir la intensidad de este atributo. O sea, la diferencia cuantitativa. Si dice, hay 60 enfermos y hay 40 sanos, entonces la diferencia es 20 a favor de los enfermos. Entonces, eso es lo que se hace en el proceso de observación. Luego también recordar que es una variable, eso sí lo saben. ¿Qué es una variable? Es una característica, perfecto. ¿Qué más? Que toma diferentes valores, ¿cierto? Eso es una variable. Es una característica que toma diferentes valores. De todo lo que está escrito acá, ¿no? Eso es una variable, una característica que toma diferentes valores. Y ahí están los ejemplos más simples que existen, pues, ¿no? Ejemplo, edad, sexo,
que son las más frecuentemente empleadas. Entonces, una variable es una característica que toma diferentes valores. Y eso es importante que sepan, porque ustedes a veces hacen, dice, vamos a hacer características clínicas epidemiológicas de la apendicitis en pediatría. Y cuando comienzan a identificar, dicen variables. Apendicitis. ¿Será apendicitis variable? ¿Sí o no? No, pues no. Porque no varía. Porque estamos estudiando a los pacientes con apendicitis. Las variables serán edad, las variables serán sexo, las variables serán tiempo de diagnóstico, complicación, esa será la variable. Entonces es importante que sepan reconocer esos aspectos. Los variables, una característica que toman diferentes valores. También recordar esto que ya lo saben, para que podamos interpretar la noción de variable tenemos que recordar estos aspectos. ¿Cómo clasificamos a la variable por su naturaleza? ¿Cómo clasificamos a la variable por la escala de medición? ¿Y cómo clasificamos a la variable por su interrelación? Ahora ustedes dirán, pero profesor, ¿para qué? Si esto ya lo sabemos. Es importante que recuerden, ¿saben por qué? Porque cuando hagan la definición operacional de la variable tienen que usar estos elementos. ¿Para qué? Para que interpreten adecuadamente lo que es la variable que están definiendo. Y ahí recordar por la naturaleza cualitativa, cuantitativa, por la escala de medición, nominal, ordinal, de intervalo de razón, y por la interrelación dependiente, independiente, reversible, irreversible, precedente, subsiguiente, etcétera, etcétera. Por la naturaleza dijimos cualitativas y cuantitativas. Cualitativas cuando el interés se centra sobre una propiedad no numérica. Ejemplo de cualitativa hay un montón, pues, ¿no? Color de ojos, por ejemplo. Una variable cualitativa o cuantitativa. Cualitativa. ¿Qué otra variable cualitativa? Ejemplo. A ver, muchachos, un ejemplo. ¿Cuál? Digan nomás, pues, ¿sí? Yo como les digo, digan lo que piensan y casualmente ustedes vienen acá a aprender. Si nos equivocamos, nos corregimos. ¿Por qué? ¿Perdón? Estado civil, variable cualitativa. ¿Número de orden puede ser cualitativo o cuantitativo? Número de orden, ya esa vamos a hablar, no, va a ir dentro de las cualitativas, pero como variable ordinal, porque el número de orden. ¿Ya? Ahora, pues, cuando hablemos y clasifiquemos por su naturaleza, por su si es nominal, ordinal, de intervalo de razón, ahí vamos a explicar número de orden. Pero el número de orden no es una variable cuantitativa, es una variable... Si enfermos de tuberculosis sería cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, pues, ¿no? O sea, dice tuberculosis, tiene y no tiene, ¿cierto? Entonces, la variable es tener o no tener tuberculosis. Que tú le pongas un número, dice 100 con tuberculosis, y 500 sin tuberculosis, eso no la hace una variable cuantitativa, sigue siendo variable cualitativa. ¿Y estado de nutrición? Estado de nutrición depende también. Por ejemplo, si dice bien nutrido o mal nutrido, ¿no? O desnutrido de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, no es cuantitativa, es cualitativa. ¿Se puede saber por qué nos deja tareas para matarnos? ¿Perdón? Es que nos dejaron una tarea que gracias a Dios yo sí tengo algo de tiempo, revisé el martes y bueno, últimamente la primera tarea todo ok, la segunda tarea ya más o menos, creo que ni la teoría me ayudó porque literalmente tengo una que otra clase del año pasado y aunque di un poco de la teoría para resolver la 2, rayos, ¿cómo se supone que hago esto? Y luego ahora esto. Ya, ¿y qué tiene esto? ¿En serio quieren volver los médicos o matemáticos? Bueno, gracias, doctor. Lo que queremos es médicos que razonen. Eso queremos. Eso queremos, ¿ah? Sí, no, por eso les digo, no te aprendan de memoria. Lo que queremos es médicos que razonen. Entonces, en el aspecto médico vamos a hablar de variables cuantitativas, por ejemplo. En el área médica, variable cuantitativa es el nivel de glucosa, concentración de hemoglobina. Variable cuantitativa, y no tiene que ver nada con la matemática, ya la matemática la llevaron creo que en el primer año, ¿no? Pues acá no tiene que ver la matemática. Y si se tiene que hacer matemática es simplemente para que hagan el cálculo, que es suma, división y resta. Y lo que más importa en epidemiología no es el cálculo, sino es la interpretación, porque lo más simple es el cálculo. Eso le dices al sobrinito, divide 100 entre 5.230 y multiplica por 10.000. Esa es la tasa de incidencia acumulada. Explíquese el problema
Eso es lo que tienes que explicar. Exactamente. ¿Qué significa esa tasa? ¿No? La división. Entonces no se esmeren en hacer la parte matemática solamente, que es la más sencilla. Ahora, si yo les pediría, a ver, haga la derivada, ¿no? De tal cosa, ahí sí, matemática, ¿no? Sumas y restas, no complicadas. ¿Ya? Entonces, esto, por eso, no es matemática, es simplemente, ¿y sabes para qué te va a servir? Para la tesis les va a servir, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando hagan su tesis van a hacer su definición operacional de la variable. Y ahí van a tener que identificar la naturaleza de la variable. Podemos resolver la tarea hoy en la teoría, por el amor de Dios. La tarea la van a resolver en la casa después que reciben la teoría. Variable cuantitativa. Puede ser discreta o puede ser continua. ¿Qué es una variable cuantitativa discreta? Es aquella, exacto, ¿no? Números enteros, no hay números intermedios entre uno y otro. Ejemplo de variable cuantitativa discreta. A ver, chicos, pues ahí los número de hijos, pues nadie tiene 2 hijos y medio, ¿cierto? Que te salga enano no cuentes. 2 hijos, perdón. Que te salga enano no cuentes. Está bien tu chiste. Que te salga enano no cuenta, dice. Otro ejemplo. Ahorita, otro ejemplo de variable cuantitativa discreta. Número de dientes. No cuenta un diente roto. También igual, ¿no? Y variables continuas, aquellas que tienen valores intermedios. Bueno, como les digo, todo lo que es medicina, casi todito, las variables cuantitativas son continuas, ¿no? Como les digo, creatinina, urea, sodio, potasio, cloro, todas esas mediciones son variables continuas. Voy a poner lo que se me ocurre en la tarea porque no entendí. Escala de medición, por la escala de medición, entonces hemos dicho, por la naturaleza en cualitativas y cuantitativas, por la escala de medición nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La escala nominal establece grupos de acuerdo a la presencia o ausencia de un atributo, ¿no? Y ahí tenemos, puede ser dicotómica o puede ser politómica. Ejemplo de dicotómica, la simple que siempre decimos, sexo, pues, ¿no? Masculino, femenino. Politómica, Grupo sanguíneo. por ejemplo, grupo sanguíneo, vamos a la medicina, es una variable nominal politómica, ¿no? El grupo ABO. Dicotómica sería RH positivo o negativo, ¿no? ¿Cierto? Dicotómica. Nominal, mutuamente, esa es la característica que tiene la escala nominal, son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Qué significa que son mutuamente excluyentes? Que si hay uno no va a haber el otro. Exacto, acepta una sola condición, o es hombre o es mujer, ¿cierto? O es RH positivo o es RH negativo, o es A, o es B, o es C, o es O, como grupo. Y colectivamente exhaustiva, que incluye todas las posibilidades. Entonces esa es la característica de la escala nominal. Luego tenemos la escala ordinal, que a diferencia de la escala nominal genera un orden, pues, ¿no? Entonces, ejemplo de escala ordinal. Primero, segundo, tercero. Nivel educativo, ¿no? Nivel educativo, primer año, segundo año, tercer año. Otro ejemplo, para medicina, a ver, para medicina. Grado de quemadura, pues, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado de quemadura. Entonces, por eso les digo, todo esto lo van a usar. Acuérdense cuando comiencen a hacer su definición operacional, si no recuerdan bien estas cosas, se les va a complejizar. ¿Había uno para los latidos del corazón también? Claro, frecuencia cardíaca, esa es una variable cualitativa o cuantitativa. No se supone que cuantitativa. Cuantitativa, continua o discreta. Ay, no sé, no conozco mucho el gráfico. Yo solo sé que existe, pero no sabría decirle cómo lo calculan. Ya, entonces hay que revisar, pues, por eso, los contenidos teóricos. Ya, luego vamos a la escala de intervalo. ¿Cuál es la característica fundamental de esta variable de la escala de intervalo? Esto de acá, el 0 no representa la ausencia de la característica medida. O sea, el 0 no es absoluto. El 0 es referencial. Ejemplo clásico, ¿cuál es? Temperatura, ¿no? Temperatura. Es 0 y puede haber menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En medicina, ¿qué variable
puede ser escala de intervalos, o tener una escala de intervalo de intervalo. En medicina, balance hídrico, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el balance hídrico puede ser positivo, puede ser cero o puede ser negativo. Si los ingresos son menos que los egresos, el balance hídrico va a ser negativo. Si los ingresos son iguales a los egresos, balance cero. Si la enfermera se olvidó de cerrar el endovenoso, o el médico dijo ponle 50 gotas por minuto y le pasó 100 por minuto, va a haber un exceso, balance hídrico positivo. Entonces, en la parte médica se usa. Todo esto que están viendo ustedes se usa en la parte médica. Luego tenemos la escala de razón. Ahí sí, el tema es que el cero es absoluto. O sea, cero indica ausencia de la característica que estamos evaluando. Y ahí la mayoría de las variables tienen esta escala de razón. La otra cosa que debemos recordar es la definición de la variable. Hay dos tipos de definición, la definición conceptual y la definición operacional. Y ya les decía, cuando hicimos lectura crítica, uno de los usos de la epidemiología es la lectura crítica de la literatura médica, ¿cierto? Y decíamos que un estudio es de calidad si el dato es de calidad y si el diseño es válido, ¿cierto? Decíamos que una medida es de calidad si tiene definición operacional de la variable. ¿Recuerdan el cuadrito que les presenté? Entonces, la definición operacional de la variable, como dice acá, permite que la variable sea medida, y sea medida de manera adecuada. Por lo tanto, la definición operacional de la variable le va a dar la característica a la variable D que sea válida. ¿Qué más dijimos? Exacta, precisa, confiable. ¿Se acuerdan? Primera clase. Para decir que un dato es de calidad, el dato debe ser válido, confiable o repetible, exacto y preciso. ¿Y quién da esa definición? ¿Y quién da esas características? La definición operacional. Por eso que en sus estudios de investigación se les pide que definan operacionalmente la variable. La definición conceptual es la definición que se obtiene del diccionario o de los libros, ¿no? Y este el ejemplo dice tuberculosis, enfermedad infectocontagiosa causada por el bacilo de Koch. Esa es una definición conceptual. La definición operacional, en cambio, va a tener un desarrollo que lo vamos a mostrar más adelante. Y se considera estos elementos: el valor final, el criterio y el procedimiento a utilizar para medir esa variable. Ahí está, ¿no? Es la definición que permite que la variable sea medida, considere el valor final, el criterio y el procedimiento a utilizar. Los pasos: primer paso, definir el valor final. Segundo paso, identificar los criterios para asignar los valores a la variable. Entonces, miren, aquí está la secuencia que tienen que seguir para responder al ejercicio que les ha dado. Define operacionalmente tal. Ustedes quieren definir operacionalmente la variable sexo. Primer paso, definir el valor final. ¿Cuál sería el valor final de la variable sexo? ¿Masculino o femenino? Identificar los criterios para asignar los valores. ¿Cómo vamos a identificar los criterios para asignar los valores a la variable? ¿Cuándo vamos a decir que es masculino o femenino? Y ahí depende de lo que vamos a utilizar. Por eso la definición operacional la hace cada uno. Exijo seminarios para los jueves. ¿Perdón? No, espera, ya seminario. ¿Cómo se llama eso donde se reúnen para ayudarte a hacer la tarea o entender mejor el tema? Porque eso ya lo vi, bueno, en el video. Pero esto no, o sea, yo hice más o menos este día, no me ayudó mucho, pero hice lo que pude. Entonces, tutoría vas a tener que pedir. Y luego haces el tercer paso, definir el procedimiento para identificar operacionalmente la variable. Y ahí está el ejemplo, dice, vamos a evaluar la variable nivel de hemoglobina y los valores finales serán anemia y no anemia, ¿cierto? Anemia, ¿cuándo vamos a decir el criterio? ¿Cuándo vamos a decir que es anemia? Cuando la hemoglobina es menor o igual a 11 gramos. ¿Y cuándo vamos a decir que no tiene anemia? El criterio va a ser hemoglobina mayor de 11 gramos.
¿Cómo vamos a determinar que la hemoglobina es menor o igual a 11 gramos o mayor de 11 gramos? A través del procedimiento. Y ahí lo dice, se tomará una muestra por punción capilar del dedo medio o anular, limpiar las 2 primeras gotas y con la tercera gota llenar la microcubeta del hemoglobinómetro. Y con eso determinaremos si la hemoglobina es igual a 11 o menor, o es 11 o más. Entonces, ¿qué permite que nosotros hagamos la definición operacional? Que midamos adecuadamente la variable. Y al medir la variable de manera adecuada le vamos a dar validez, confiabilidad, exactitud y precisión. Todo esto tienen que desarrollar ustedes cuando hagan su tesis. Falta todavía acá, seguramente cuando hagan metodología de la investigación les van a enseñar que lo que tenemos que identificar de la variable es la dimensión primero, y luego hay que identificar los indicadores. Y esos indicadores nos van a servir para hacer el instrumento de recolección de información. Luego del indicador se va a poner esto, el valor final, el criterio y el procedimiento. Aquí tenemos otro nivel de conocimiento. ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Este es nominal o ordinal? Ordinal. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, ¿no? Entonces, los criterios que usamos. Dice nivel de conocimiento bueno, 7 a 8 puntos. Nivel de conocimiento regular, 5 a 6 puntos. Y nivel de conocimiento malo, 4 menos puntos. El procedimiento se aplicará a un cuestionario de 8 ítems, de opción múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. Y describimos los elementos. Y ya tenemos la definición operacional que nos va a permitir que midamos adecuadamente la variable. También recordar esto, y acá un alto, ¿no? A veces, y ocurre, vamos a hacer nuestro trabajo de investigación y lo primero que buscamos es un instrumento. Dice, tengo el instrumento y quiero hacer una investigación sobre esto. Esa es la peor forma de hacer una investigación. La investigación siempre tiene que partir de identificar el problema, primero el tema que queremos investigar y luego el problema de investigación. Y recién, a partir de la definición operacional, vamos a construir el instrumento. Si la investigación nos lleva a que existe un instrumento validado para mi investigación, uso el instrumento. Y si no, tengo que construir. ¿En base a qué? A la definición operacional de la variable. ¿Ya? Dice, cuando existen instrumentos es fácil, pues cuando existen instrumentos estandarizados es fácil definir o operacionalizar la variable y consecuentemente medirlas. En cambio, cuando es más compleja una variable es más difícil de operacionalizarlas. Y acá, para la operacionalización de las variables no hay una regla. O sea, yo puedo definir operacionalmente fiebre y otra persona puede definir operacionalmente fiebre de distinta manera. ¿Qué es lo que buscamos con la definición operacional? Como les digo, que logremos medir adecuadamente la variable para darle las características que hemos mencionado y por lo tanto el dato sea de calidad. Estas son las características de la medición que se logra con la definición operacional. Validez, sí, si la medición que realizamos mide realmente y con la mayor exactitud posible lo que se quiere medir. Entonces, en el caso de la hemoglobina, el hemoglobinómetro medirá la hemoglobina, sí, eso se llama validez. Repetibilidad quiere decir que si yo mido en diferentes circunstancias a diferentes individuos, me debe dar el mismo resultado, usando la definición operacional, ¿no? Yo uso la definición operacional A y la aplico en la población X, me tienen que dar los mismos resultados que en la población Z. Eso se llama repetibilidad. Luego estos conceptos de precisión y exactitud, ¿no? Exactitud y precisión. Acá tenemos exactitud y precisión baja. Acá en cambio tenemos, la precisión está referida a la diferencia que existe entre medición y medición. Entonces, cuanto más distante, quiere decir que es poco exacta. Y la precisión está dada por la diferencia que hay entre medición y medición. Y la exactitud, porque realmente llegamos a determinar la variable, ¿no? A eso se refiere la exactitud y la precisión. Acá tenemos, por ejemplo, precisión alta, pero exactitud baja. Porque este señor, por decir, su peso es 80 kilos y le hemos pesado que el peso es 60 kilos. Entonces no hemos sido exactos.
Pero en una siguiente medición hemos medido que pesa 60 kilos con 30 gramos. Ah, hemos sido precisos. A eso se refiere la precisión y la exactitud. Acá la exactitud es alta, ¿sí? Hemos dicho que tiene 80 kilos, ¿no? Pero la precisión es baja. Acá era 80 y acá tenía 85, acá tenía 75, hemos estado cerca, pero la precisión acá es baja. En cambio acá la exactitud y la precisión son altas. Entonces son dos conceptos también que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la medición. El otro concepto en medición es el tema del error y del sesgo. Vamos a empezar por el sesgo, para entender el error. El sesgo es el error sistemático. Ejemplo, el ejemplo bien simple. Los que venden, por ejemplo, alimentos, en algunos sitios tienen sus balanzas con 50 o 100 gramos de menos. Y cada vez que yo compro un kilo de naranja me pesan 900 gramos. Eso se llama sesgo. O sea, es un error repetido, un error sistemático. En cambio, el error aleatorio es lo que llamaríamos como el error. O sea, la variabilidad que existe y que esta no es sistemática. ¿Ya? Esa es la diferencia entre lo que es el error. Ambas son observaciones incorrectas, pero lo que podemos controlar, lo que debemos de controlar es el famoso sesgo. Pero se puede ver el sesgo producto del instrumento. Como les he dicho, yo tengo, por ejemplo, un contómetro que cuenta, cada vez que yo presiono, para contar 1, cuenta 3. Y yo estoy contando los glóbulos blancos y en vez de salirme 10.000, me salen 30.000. A eso se llama sesgo. ¿Por qué? Porque el instrumento no es adecuado. O también puede ser producto del observador. Entonces yo voy y digo, estoy haciendo mi investigación y quiero demostrar de que en la comunidad X la gente fuma. Mi hipótesis de que la prevalencia del hábito de fumar es alta. Entonces voy y digo, señor, ¿usted fuma? ¿O ha fumado alguna vez? Y el señor dice, no, pero ¿está seguro que no? Entonces ahí estamos cometiendo sesgo del observador, porque estamos tratando de sesgar la información. ¿Ya? Y acá, para resumir, ¿cuál sería sesgo y cuál sería error? En este ejemplo, el lado derecho es sesgo, el lado izquierdo es sesgo. Este de acá es sesgo, ¿no? Y se diferencia porque hay un error sistemático, ¿cierto? Todo se apunta hacia el cuadrante superior. En cambio acá hay error, que es fluctuación o variación natural y periódica de cualquier variable que pretende medirse. Este es el ejemplo clásico cuando uno hace tiro al blanco y le dan el arma con la mira torcida y uno apunta al bull y siempre da hacia este lado, pues, ¿no? Ustedes ya no han vivido esas épocas. Antes habían ferias donde había, pues, para hacer disparos. Esas épocas, ya ustedes son ahora, ya con la tecnología, no hay esas cosas, ¿no? Ya todo es, ya no conocen, creo, ni las armas que tienen a presión de aire. Pero antes había eso y uno apuntaba al bull y disparaba a esta zona. Entonces eso es sesgo. ¿Sesgo por qué? Porque el instrumento estaba alterado. Entonces sesgo y error. Bien. Ahora vamos a llegar a hablar de los indicadores epidemiológicos, que son medidas resumen, que contienen información destacada sobre qué, atributos y dimensiones del estado de salud. Entonces los indicadores epidemiológicos nos permiten decir cuál es el estado de salud de una determinada población. Y sirven para hacer la vigilancia, ¿no? Sirven para hacer la vigilancia. La construcción de un indicador es un proceso complejo, dependiendo del tipo de indicador, ¿no? Cuanto más complejo es el indicador, más complejo va a ser la elaboración de este. Y se inicia con el recuento directo de casos. ¿Qué nos está diciendo acá? Que los indicadores pueden ser cifras absolutas, tan simples, o cifras relativas y más complejas como proporciones, razones, tasas, o aún más índices, que son relaciones entre proporciones, entre razones o entre tasas. La otra cosa que debemos de recordar es de que existen mediciones según el nivel de investigación. Esto tiene que ver con epidemiología descriptiva, tiene que ver con epidemiología analítica, y tiene que ver con
epidemiología desde la perspectiva de la intervención, de acciones de intervención, de impacto. Desde el nivel descriptivo tenemos las medidas de frecuencia absoluta y estas son medidas de frecuencia relativas. La morbilidad, que mide a través de la incidencia y la prevalencia, y la medición de la mortalidad, que como vamos a ver se mide a través de la tasa de mortalidad y de la tasa de letalidad. Luego tenemos las medidas, como les decía, desde la perspectiva epidemiológica analítica, que son las medidas de asociación, y ahí dentro de las medidas de asociación tenemos las de significancia estadística y luego las medidas de la fuerza de asociación, el riesgo relativo y el OR. ¿Estadística están llevando? ¿O ya llevaron? Ya llevaron. Ah, y entonces pues estamos hablando ahí en lenguaje. Ya ustedes saben, cuando yo digo significancia estadística, ¿qué le recuerda? ¿Qué le recuerda de estadística? Algo, ¿no? Por eso yo les digo, no les pido, dígame usted la fórmula de aquella prueba que determina la significancia estadística. No, eso no tiene sentido. Como igual en epidemiología, no hay que conocer la fórmula, que no son ni complejas. Lo que hay que saber es interpretar los indicadores. Ese es el objetivo del curso. A ver, ¿qué medidas de significancia estadística recuerdan? ¿Recuerdan por ahí? ¿Han escuchado por si acaso chi cuadrado? ¿Han escuchado prueba exacta de Fisher? Por si acaso. ¿Han escuchado T de Student? No me lo hagan recordar. ¿No? ¿No han escuchado? Sí, tienen que haber escuchado. Porque eso se hace en estadística. Cuando han hablado de prueba de hipótesis, ¿recuerdan? Sí, pues he hecho prueba de hipótesis. Entonces, muchachos, lean un poquito eso, ¿eh? Porque yo, como les digo, no les voy a enseñar yo acá. Pero yo lo que les voy a enseñar es qué pruebas se usan y cómo se interpretan. Recordarles cómo se interpretan desde la perspectiva epidemiológica. Estas medidas también, riesgo relativo R, medidas de la fuerza de asociación, y luego las medidas de impacto, que lo vamos a revisar cada uno de estos, ¿ya? No se confundan también, acá les he puesto tres formas de expresar lo mismo. ¿Por qué les pongo? No por complejizar, no porque se mareen, sino porque usted lee un libro y dice riesgo atribuible proporcional. Y si yo le digo la fracción etiológica, pues el profesor no sabe nada. Hay un riesgo atribuible proporcional y él no nos ha dicho nada. Entonces es sinónimo, la fracción atribuible proporcional o fracción atribuible o fracción etiológica es sinónimo. Igual que acá cuando hablamos de la población, el riesgo atribuible poblacional, proporcional, la fracción atribuible poblacional o la fracción etiológica poblacional, que son medidas, como dice ahí, de impacto potencial. ¿Qué significa de impacto potencial? Que nos va a medir, nos va a permitir decir en cuánto vamos a reducir el daño si intervenimos sobre un factor de riesgo. Eso nos dice. Esto lo vamos a revisar con detenimiento, no se angustie. Hoy vamos a terminar hablando del nivel descriptivo. Después vamos a hablar de las medidas de asociación y después vamos a hablar de las medidas de impacto potencial. Vamos a ir desarrollando poco a poco. Y es cierto, va a ir complejizándose, pues es así, la epidemiología se va complejizando porque yo ya les he dicho, una clase tiene relación con la otra y esta tiene con la otra y así sucesivamente. Entonces tenemos, nuevamente para repetirles lo que ya les he dicho, descriptivo, analítico y intervención, y acá lo que les había comentado, las medidas de significancia estadística, ahí están. Y luego tenemos los valores o frecuencias absolutas, son las medidas más simples desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué tienen que recordar de los valores o frecuencias absolutas? ¿Qué son los valores o frecuencias absolutas? Son los números, ¿no? Y sirven para tomar medidas desde el punto de vista administrativo. Dice 80% del... Vamos a poner un ejemplo simple de la vida y como una cifra absoluta. Dice de 100 o de 120 alumnos, 80 han desaprobado epidemiología. Entonces, esa información de cifras absolutas me sirven a mí para tomar acciones desde el punto de vista administrativo. Entonces hay que analizar qué pasa, es el profesor, es la metodología, los alumnos no le dan importancia y de acuerdo a ese análisis voy a tomar medidas para resolver este problema. En la parte médica, y acá les estamos poniendo, dice, en un lugar determinado nacieron 100 niños y murieron 5 niños de tosferina. ¿Para qué me servirá desde el punto de vista administrativo saber que 5 niños
Que 100 nacieron y de esos 5 murieron. Prevenir. Prevenir, claro. ¿Y cómo voy a prevenir? Aplicando medidas administrativas. ¿Qué significa aplicar medidas administrativas? Dotar de recursos, pues, ¿no? Entonces, si nacieron 100 y murieron 5, de mi análisis es, ¿se murieron? ¿Por qué? En razón a ello diré, faltaron vacunas. Administrativamente tengo que buscar los recursos para dotar de vacunas. No hubo gente que vacune. Ya, por lo tanto tendré que implementar con personal profesional para que se dedique a esta actividad. A eso se refiere que las cifras o valores absolutos tienen utilidad desde el punto de vista administrativo. Luego tenemos los valores o frecuencias relativas y ahí tenemos las razones, proporciones y tasas. Esto también lo han revisado, ¿cierto? Razones, proporciones y tasas, eso lo han hecho en estadística. ¿Qué es una razón? Resumidamente, una razón es una relación donde el numerador no está incluido en el denominador. O dicho de otra manera, ¿no? El numerador son eventos diferentes al denominador. ¿No? El numerador no está contenido en el denominador. Esa es una razón. Ahí está el ejemplo. A ver, dígame la razón niños adultos. ¿Cuál es la razón niños adultos? En el primer ejemplo. O sea, 4 niños sobre 4 adultos. Igual a 1. Entonces la razón es 1. ¿Cierto? O sea, hay un niño por cada adulto. Quiero la razón niño adulto en el ejemplo 2. 4 entre 8. 0.5. ¿No? 0.5. Entonces eso no lo podemos expresar, no puede ser, hay medio niño por cada hombre. Entonces decimos 5 sobre 10. Por cada 5 niños hay 10 hombres. Y en el otro ejemplo, la razón niños, hombres, adultos, ¿cuántos serían? 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se interpreta? Por cada 2 niños hay un adulto. En cambio, la proporción, a diferencia de la razón, dijimos, la razón, el numerador no está incluido en el denominador. En cambio, la proporción sí, el numerador está incluido en el denominador. Por lo tanto, la suma de proporciones me debe dar ¿cuánto? 100%, ¿cierto? Si yo sumo las proporciones, la suma total de proporciones debe darme 100%. Recordarles de que hay una tasa que vamos a revisar, que es la tasa de incidencia acumulada, que es una proporción. ¿Qué les quiero? ¿Qué es lo que quiero que recuerden? Que la proporción como tal no mide el riesgo de enfermar. ¿Ya? No mide el riesgo de enfermar, simplemente nos dicen quiénes son más afectados. En cambio, la tasa de incidencia acumulada, que es una proporción especial, sí mide el riesgo de enfermar. Eso lo vamos a ver más adelante, pero recuerden esto que les estoy mencionando. Acá, ¿cuál es la proporción de hombres a niños? En el ejemplo 1. ¿Cuál sería el numerador? Hombres a niños. ¿Numerador cuánto, chicos? Entonces cuenten, pues, ¿cuántos hombres hay? ¿Cuál es la proporción de hombres? 4. ¿Cuántos son los niños? 4 más 4, 8. ¿Cuál es la proporción de hombres? 50%, ¿cierto? 4 entre 8 es 50%. ¿Cuál es la proporción de niños respecto a los adultos? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el numerador está incluido en el denominador. Eso quiere decir que esto es parte de todo esto, ¿cierto? Acá hay 4 entre 12. 4 entre 12. Proporción, ¿ah? Razón es 4 entre 8. Proporción es 4 entre 12. O sea, un tercio, 33%. Y acá, ¿cuál es la proporción de niños? 8 sobre 12, o sea, 66%, ¿cierto? ¿Está bien? Preguntas, si tienen preguntas, díganme. Porque esto en realidad esto ya lo deben saber, pues razón y proporción. Esto sí es nuevo. El tema de las tasas, eso sí es nuevo, ¿no? Relativamente, porque también han tocado en estadística, sino que acá le damos más énfasis y le damos el enfoque epidemiológico. Recordar que todas las fórmulas de las tasas tienen esta fórmula. N
sobre N mayúscula por K. Y ahí dice, N, evento, daño en un lugar y tiempo específico, N mayúscula, población expuesta, y K, factor de expansión. ¿Eso puede ser años o días o tiene que tener una especie de medida exacta? Ahorita lo vemos. Perfecto, ahora lo vemos. Ahora vamos a revisar los dos tipos de tasas que hay, la tasa de incidencia acumulada y la densidad de incidencia. Lo primero que tienen que recordar que así es la fórmula, todos van a ser así. Y la otra cosa que tienen que recordar es esto, estos requerimientos de las tasas, que los términos de la relación numerador y denominador deben referirse al mismo lugar. ¿No? Al mismo lugar. O sea, si es San Juan del Lurigancho el numerador, el denominador tiene que ser también referido a San Juan del Lurigancho. No va a ser San Juan del Lurigancho el numerador y Villa El Salvador el denominador. Si es así, está mal construida la tasa. Debe referirse al mismo periodo de tiempo. No puede decir el numerador 2016 y el denominador 2019. Tiene que ser referido al mismo tiempo. Y tiene que estar referido al mismo grupo poblacional. Luego, el numerador debe incluir hechos que sean similares. Claro, yo quiero calcular la tasa de incidencia de tosferina. No voy a poner el numerador paciente con tosferina y también que tiene bronquitis, por ejemplo, ¿no? Por exagerar. Entonces tienen que ser hechos similares. Y también tiene que estar referida a la población expuesta al riesgo. O sea, las personas susceptibles de desarrollar la enfermedad. Eso es importante. El denominador debe estar referido a la población expuesta al riesgo. O sea, ¿y qué es una población expuesta al riesgo? Es aquella población susceptible. Porque si no es susceptible, no es expuesta al riesgo. ¿Cómo se clasifican las tasas? Por su naturaleza: tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de morbilidad y tasa de letalidad. Por su naturaleza, ¿no? Así las clasificamos. Por la población de referencia: tasa bruta, cruda, global o tasas específicas. Las tasas generales, crudas, brutas, globales, cuando se refiere a la población total, y las específicas a una parte de la población. Por ejemplo, tasa específica por sexo, tasa específica por edad, por estado civil, por ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante que recuerden. Siempre hay problemas con el factor de expansión. ¿Para qué usamos el factor de expansión? ¿Creen ustedes? Y ahí está la clave para que entiendan los cálculos que hacen, ¿no? El factor de expansión, ¿para qué se utiliza? Muchachos, chicos, ¿creen? ¿Piensan? Para poder, cuando ustedes dividen, hacen una división. Y hemos dicho que vamos a encontrar una proporción, dijimos, ¿no? Entonces hay un numerador que es los afectados y un denominador que es la población. Entonces el resultado que nos va a salir si yo divido, por ejemplo, 10 entre 50.000, va a salir 0.0002, ¿cierto? Entonces yo eso ¿cómo lo interpreto? ¿Es posible interpretar? No es posible. Para eso surgen los factores de expansión. Y ya hay cosas que están predeterminadas. Por ejemplo, factor de expansión 100 es para la tasa de ataque. Vamos a ver ya qué es una tasa de ataque, no se preocupen. Cuando se trata de mortalidad infantil o mortalidad general, el factor de expansión siempre es 1000. No se olviden. O sea, ustedes no pueden decir, tasa de mortalidad infantil yo le voy a poner por 10.000. ¿Por qué? Porque quiero, ¿no? O porque así me resulta mejor, ¿no? Esto es universal. Es un convenio universal. ¿Para qué? Para que podamos comparar las tasas. Y esta cifra recuerden, porque siempre en los exámenes cuando ustedes dan, por ejemplo, el ENAM, o cuando dan el examen para residentado, le dicen, ¿cuál es el factor de expansión para la tasa de mortalidad materna? Y ya les estamos dando la respuesta. 100.000, 100.000 y 100.000. Así les preguntan. ¿Por qué? Porque tienen que saber. Porque cuando ustedes le dicen la tasa de mortalidad es 50, de la tasa de mortalidad materna es 50, en la cabeza nuestra tiene que decir 50 por 100.000. No voy a decir, es 50 por 1000, entonces puedo comparar. Igual, cuando yo digo la tasa de mortalidad infantil es de 17, estoy diciendo que es de 17 por 1000. Evidentemente este 1000, cuando hablamos de mortalidad infantil, 1000 nacidos vivos. Y cuando hablamos de mortalidad materna, 100.000 nacidos vivos. ¿Ya? Y para morbilidad, generalmente 100.000, y para mortalidad específica es 100.000.
El factor de expansión. Entonces, ¿para qué usamos el factor de expansión? Para poder interpretar la información epidemiológica. Tasa de incidencia, y ahí recordemos, hicimos la clase anterior, como ustedes muy bien han dicho, historia natural de la enfermedad, ¿cierto? Y cuando hablamos de historia natural, ¿qué hablamos? Luego, de las medidas. Es más, ustedes han hecho su actividad en el seminario, ¿no? Han determinado los niveles ¿los niveles de qué? De prevención. Y dijimos, cuando hacemos prevención primaria, ¿qué reducíamos? ¿Qué indicador epidemiológico? Les dije, ¿eh? ¿Qué indicador epidemiológico? A ver, allá, nuestro amigo. ¿Qué indicador epidemiológico? ¿Recuerdas o no? ¿Nada? ¿Cuál? ¿Qué indicador epidemiológico? ¿Alguien? Nada, muchachos. Epidemiológicamente la curva no está bien, lean, muchachos. ¿Qué indicador epidemiológico dijimos que se reduce fundamentalmente cuando hacemos medidas de prevención primaria? Incidencia, pues. ¿Qué ocurre cuando aplicamos medidas de prevención primaria? ¿Qué evitamos? Que aparezcan casos nuevos o antiguos. Nuevos, pues. ¿Y qué estamos diciendo con la tasa de incidencia? Considera los casos nuevos de una enfermedad. Entonces, si yo aplico una medida de prevención primaria y evito que aparezcan casos nuevos, ¿qué voy a reducir? La tasa de incidencia. Ahí está la respuesta. Y el sustento por qué cuando hacemos medidas de prevención primaria reducimos fundamentalmente la tasa de incidencia. La otra cosa que tienen que recordar es que expresa el comportamiento de los factores etiológicos de la población.